Bien. Bueno, entonces estamos en la parte, versículo 4 de la oración de Jesús, donde habla del pan nuestro de cada día. Dárnoslo hoy. Eso es lo que oraba Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí estábamos precisamente comentando precisamente de que aquí el autor tiene una experiencia con una persona que va a comer y se sienta junto a esa persona y él se pone a orar por los alimentos y le pregunta, ¿pero por qué haces eso? Dice, pues es que te estoy dando gracias a Dios por el alimento. Y dice, ¿pero para qué? Dice, pues es que tenemos que ser agradecidos. Entonces, él le dice, de todos modos, yo aunque no ore, yo tengo comida, yo tengo alimento. Sí, ¿no? O sea, porque es la respuesta de la persona que no conoce. No, yo tengo alimento, pues sí, pero por la misericordia, yo como, aunque no haga eso que tú haces. Entonces, por eso ahí surge una pregunta de por qué o para qué orar, ¿no? Si, como dice bien ahí el Señor Jesús en Mateo 6:8, que el Padre sabe de lo que tenemos necesidad. O sea, entonces Él sabe que tenemos necesidad de alimento, de vestido. Entonces, muchos en esos caen en esa situación de que dicen, pues si ya sabe que tenemos necesidad, pues no nos va a dar. ¿No? Entonces, ¿para qué lo pido? ¿Para qué no? Pero ¿por qué creen que no sea lo correcto? Iba a decir porque tenemos que ser agradecidos. pues sí, también eso es una respuesta buena, ¿no? Sí, vamos a ver lo que dice nuestro manual, ahí en la página 82, 1, 2, 3, cuarto párrafo. ¿Hacia abajo? Sí, hacia abajo. Dice, sexto párrafo, dice, la respuesta a esta pregunta, ¿para qué orar? Dice, tiene que ver realmente con el valor principal de la oración. Evidentemente, la oración no es algo mediante la cual informamos a Dios de nuestras necesidades, ni tiene el propósito de influenciarle, sino que su fin es que la oración ejerza una influencia sobre nosotros, puesto que somos nosotros los que necesitamos esa clase de oración, no Dios. O sea, Dios no necesita nuestras oraciones. ¿Quiénes somos los necesitados? Nosotros. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? El por qué lo tenemos que hacer. Dice, como es lógico, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, porque Él lo sabe todo acerca de nosotros. Pero la oración es algo que necesitamos. Dios no necesita que le digas las cosas, pero nosotros sí necesitamos decírselas a Él, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy diferentes. Porque nosotros somos los que dependemos de Él, no Él de nosotros. Entonces, es eso, ¿no? Entonces ahí está la clave. Entonces ahí esa es la respuesta que le podemos dar a esta persona, ¿no? Que por qué tenemos que ser agradecidos y orar y pedir. Bien. Enseguida dice en el siguiente párrafo dice, lo que sucede es que damos las cosas por hechas o por hecho, y poco a poco vamos sucumbiendo al engaño insensato de que nosotros mismos podemos, en realidad podemos nosotros suplir todas esas necesidades, y nos dejamos arrastrar por una increíble vanidad. Entonces ahí entra la vanidad, ¿no? Dice, creyendo que esa es nuestra sabiduría y nuestras habilidades las que lo hacen posible, que podamos suplir esas cosas sin contar con Dios para nada. ¿Sí? Y cuando empezamos a pensar de ese modo, nos encontramos con el orgullo que se apodera de nosotros, y es como si estuviéramos cegados con una ceguera que oscurece nuestro discernimiento espiritual, y nos volvemos
taciturnos, estamos inquietos y deprimidos. Sí, entonces caemos en eso, ¿no? Sin darnos cuenta, si pensamos de esta manera que decimos, bueno, de todos modos Dios nos va a suplir, pues sí, pero entonces sin darnos cuenta estamos nosotros separándonos de Dios, porque entonces nosotros pensamos que nosotros podemos satisfacer nuestras propias necesidades, porque dicen yo trabajo, para eso trabajo, ¿no? Para eso tengo dinero, yo lo compro, pero no ven más allá. Entonces sin querer nos vamos haciendo vanidosos, altivos, hermanos. Y entonces pues eso caemos en pecado, en cosas que no son agradables a Dios. Entonces por eso es como piensa el mundo. Entonces por eso dice que nuestro enemigo número uno es el mundo, porque sin querer el mundo nos jala, ¿verdad? Por eso enemigos principales el mundo, la carne y el diablo. Entonces nos está influenciando, pero por eso tenemos nosotros que estar en oración, para que nosotros someternos a Él, y Él es el que nos dirija, y confiemos en Él, y Él nos va a sustentar, ¿verdad? Fíjense, hay un pasaje bien bonito en la Biblia, bueno, bonito porque nos ilustra esta parte, no porque haya sido bonito para esta persona, en Daniel, y vamos a Daniel 4:30, ¿me acompañan? Bueno, antes de leerlo, aquí está hablando precisamente del reino de Nabucodonosor. Seguramente ya habrán escuchado de este personaje. Es uno de los que realmente construyó la gran Babilonia, que la construyó, tuvo poder, ¿verdad? Entonces ahí en el versículo 30, bueno, desde el 21, para poderlo entender un poquito, desde el 27, vamos a tomarlo del 27, dice: por tanto, oh rey, acepta mis consejos, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sea una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, o sea, lo que él había construido, dice que se paseaba durante todos los 12 meses del paseo, admirando su arte, lo que había hecho. Y dice en el 30, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Entonces vemos ahí cómo cae el juicio sobre el rey Nabucodonosor, porque él se enalteció, se enorgulleció, se hizo vanidoso por lo que él había hecho. Y fíjense lo que le pasó en el 32, dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serán tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Qué tremendas palabras. O sea, le está diciendo, por ser así, por tu altivez y por eso, vas hasta pasar 7 años comiendo como los animales. Y entonces así sucedió, se volvió loco, entró en locura. Un animal, sí, así exactamente. Y en el 33 vean lo que pasa, dice: en la misma hora, en el versículo 33, dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor,
y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Vean, o sea, así como un animal, ¿no? 7 años así. Y en el 34 dice, mas al fin del tiempo, o sea, después de 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces vemos que él alzó sus ojos, o sea, el Señor le dio esa oportunidad, porque dice que la razón le fue devuelta al tiempo que el Señor le había dicho. O sea, le dijo 7 años, al cabo de ese tiempo el Señor le devuelve la razón. O sea, no es porque él haya querido, le devuelve la razón, pero al devolverle la razón, él se percata de lo que había pasado y se arrepiente, alza los ojos y entonces glorifica y bendice a Dios, porque él se da cuenta que todo eso no era por él, que Dios lo había permitido. Y es a lo que vamos, ¿no? De que cuando nosotros dejamos de orar por eso, por nuestras necesidades, nos volvemos o podemos caer en esa situación de ser antiguos, como este rey, ¿no? Que decía, pues es que por mí, por mi poder, por todo esto, ¿no? Se enalteció. Y sin darnos cuenta podemos caer en eso. Por eso nosotros tenemos que estar ahí en oración con eso. No tanto porque lo pidamos, sino porque el Señor sabe lo que tenemos necesidad y nos los va a dar, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema. Entonces aquí pues vemos de este caso, ¿sí?, que cae en locura este personaje por falta de gratitud, ¿verdad? Entonces su egocentrismo de que él era poderoso, pues es lo que lo hizo que cayera en ese juicio. Y bueno, Dios le dio la oportunidad de reivindicarse, ¿no? Pero, y si no, sí, ahí se queda, ¿no? Así es. O sea, Dios tuvo misericordia. Bien. Después sigue la otra parte de ahí en lo que estamos viendo de Lucas 11:4, dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces ahí precisamente está diciendo que nosotros tenemos, así como Él nos perdona, tenemos también que soltar el perdón hacia Él. Si nos ofenden, tenemos que hacerlo, porque de lo contrario no nos va a perdonar. Es como, ahorita se me viene a la mente la parábola al siervo que le perdonan la deuda, ¿no? Él lo perdona, ¿no? Le perdonan la deuda y él lo deja libre, y luego ¿qué hace él? Él va y le cobra lo que le debía, ¿no? Y entonces se entera el rey y le dice, ¿cómo andas haciendo eso? O sea, no viste y yo te perdoné, tú hubieras hecho lo mismo. Y entonces ¿qué le pasa? Pues le hace que pague todo. ¿Sí? Entonces así nosotros, como lo que dice la palabra, por gracia recibir, por hacerlo así mismo, fuimos perdonados, nos han ofendido, hemos hecho mal, pues también igual nosotros tenemos que soltar ese perdón. Entonces aquí tenemos la necesidad de una conciencia limpia, de una sensación de paz, de descanso con Dios y con el hombre. Eso es lo más vital en este aspecto de la vida. Este es el terreno en el que la confusión emocional de nuestra vida se cobra a un precio que resulta fatídico. ¿Quién de nosotros
no ha experimentado alguno de los dolorosos resultados de una enfermedad imaginada. Dice, no que sea realmente imaginaria, porque existen síntomas físicos que acompañan a los trastornos de nuestra vida emocional. Dice, las palpitaciones cardíacas, la agitación, el quedarse sin aliento, las erupciones cutáneas, los terribles dolores de cabeza producidos por la migraña, que parece que nos van a estallar el cráneo, los tartamudeos, las compulsiones nerviosas, así como toda una serie de reacciones confusas e indefinidas a las que definimos como términos que nos inventamos, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, estoy hecho polvo, o no puedo con mi alma, tengo la cabeza como un bombo. Ni siquiera he mencionado todavía los síntomas mentales, que resulta verdaderamente penoso. Las depresiones mórbicas, los temores irrazonables, la inseguridad, los lapsos, etc. Dice, tanto las escrituras como la psicología moderna, en su lucha por descubrir la verdad, concuerdan en que tras estos síntomas se ocultan dos terribles monstruos, el temor y la culpabilidad. Si podemos encontrar la manera de destruir a estos dragones de fuego, todo el ambiente emocional de nuestra vida se convertirá en paz, y con esta sencilla oración Jesús nos hace entrega de una poderosa espada. Fíjense, cuando decimos perdonándonos nuestros pecados, estamos pidiendo la realidad que Dios promete a cada persona que cree en Jesús el Mesías. No hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8. ¿Sí? Entonces, nosotros, hay veces, como aquí lo menciona, a veces en nuestras enfermedades también tienen que ver mucho con eso, ¿no? De que si nosotros no perdonamos, así es, por eso estamos enfermos, no soltamos el perdón, porque nuestra carne está, de alguna manera está, buena palabra, está, pues, por decirlo así, contaminada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por el rencor, por el odio, el coraje y todo eso, eso provoca que haya enfermedad también, o se produzca una enfermedad en nuestro cuerpo. Entonces, a través de nosotros liberarnos de eso, de perdonar, pues vamos a encontrar esa paz, ¿verdad? Esa paz y esa libertad que el Señor es el único que nos puede dar. Entonces, a través de esta oración, pues, el Señor nos libra y nos perdona de todo eso. Dice, el siguiente hoja, el 84, dice, pero si hemos recibido ese perdón, dice, no recibiremos jamás el perdón por las profanaciones de nuestro caminar como creyentes, a menos que estemos dispuestos a conceder ese mismo perdón a los que nos han ofendido. Eso es lo que dice aquí. Ese perdón permite que continuemos disfrutando una relación ininterrumpida con el Padre y con el Hijo, que como es natural, es el secreto de la calma y el descanso emocional. Jesús está sencillamente diciendo que si somos creyentes, no hay por qué estar siempre pidiendo oración. Padre, perdóname mis pecados. Si guardamos rencor a alguna persona o si nos sentimos irritados por causa del resentimiento o dominados por la amargura que nos corre el corazón por alguna ofensa real, imaginaria, que no haya hecho, ¿sí? O sea, lo que está aquí refiriendo es que pues nosotros ya, el Señor nos ha perdonado, nos ha librado, dice que ya no somos esclavos del pecado, pero sin embargo estamos en un proceso de santificación y pues podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, pues si nosotros
de alguna manera caemos, fallamos, pues tenemos que ir y pedirle perdón al Señor. Sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos nosotros que perdonar, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí en el modelo. ¿Sí? Entonces tenemos que caminar conforme a obediencia, como el Señor quiere, para que Él también pues pueda obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Pueda Él hacer esa transformación en cada uno de nosotros, porque si nosotros no lo permitimos, aunque Él quiera, no se va a hacer nada, no se va a poder lograr. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Vamos a, pues todavía faltan 2 clases, faltan 3 temas y vamos a verlos en las próximas 2 clases siguientes. Y con eso prácticamente ya estaríamos terminando el manual. Y, exacto, ¿verdad? Entonces, pues que esto nos deje realmente esa enseñanza, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos de la oración. Así es. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran comentar al respecto? ¿No? Bien. Entonces, pues